lavas mi culpa y dolor. Dentro del mar de tu gran amor, me rendiré. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación de mi Padre eterno. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y mal. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación de mi Padre eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación de mi Padre eterno. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación de mi Padre eterno. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga mucho, querida y amada iglesia de Berisso. Aquí estamos nuevamente compartiendo esta manera de una forma virtual de poder llegar a cada uno de los hogares de mis amados hermanos. Qué bueno poder que Dios nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, una palabra que ha ministrado mi corazón en estos días, la venía hablando con el equipo de trabajo, de Acera, y ministrando mi corazón, ¿no? Porque habla de una fe inquebrantable. Y estos minutitos quiero compartirles eso, de hablar sobre una fe inquebrantable.
Y antes de ir a esos textos donde habla de esa experiencia de estos hombres de Dios que han atravesado esa circunstancia, yo quería leerles en Marcos capítulo 12, versículo 29 de la palabra del Señor. Era un momento allí donde Jesús venía hablando con los saduceos, con los fariseos, y dice que se acercó un escriba allí a hacerle una pregunta, ¿no? Él le realiza una pregunta y la pregunta es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Uno tiene que entender que ellos tenían más de 600 preceptos de la ley, ¿no? Algunos dicen 613 preceptos de la ley. Y él se acerca a preguntarle a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les responde. Jesús le da un tiempo a esa pregunta, ¿no? Y él le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El común denominador de esos dos versículos es el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, ¿de qué manera? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amarlo. ¿Y cómo no amar a Dios, no? Cuando uno tiene en estos tiempos en que vivimos todas las posibilidades para poder ir aprendiendo a través de la Escritura, tenemos la palabra de Dios que es una herramienta para nosotros terrible, es el manual del hombre, ¿no? La podemos tener de manera digital, en papel. Corremos con ventajas a diferencia de aquellos primeros cristianos. Hoy contamos con estas herramientas, que vos puedas estar ahí desde tu casa y alguien pueda estar llevándote una palabra. Antes se viajaba mucho, se mandaban cartas, y estas eran las cartas que eran enviadas de un lugar a otro, los mensajes. Y hoy yo puedo ver acá en la Escritura, a través de la Escritura, cómo Jesús habla de lo importante que es, de todo lo que, los preceptos que pueda haber, de las maneras. Lo principal es amar a Dios. Y cómo no amar, como decía al principio, a ese Dios que Jesús mismo dijo: de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios te amó a vos y me amó a mí, que dice que dio lo mejor que tenía, a Jesucristo, su Hijo. ¿Cómo no voy a enamorarme? Ese es el amor que conquistó mi corazón, ese es el amor que fue trayendo en mí sanidad, fue trayendo en mí seguridad, de un Dios que está dispuesto a abrazarme, a contenerme en todo momento. ¿Cómo no amar? Y cuando tú amas a la persona que tú amas, no vas a querer que esa relación se rompa, no querés que esa relación se dañe, no vas a dañar a la persona que tú amas, no vas a golpear, no vas a despreciar. Tu amor siempre va a llevarte a tener cuidado sobre la persona a quien decís que amás. Lo mismo es con Dios. El amar a Dios te va a llevar a guardarte, a no ser algo que no corresponde, a apartarte de cosas que no van a edificar tu vida. Todo me es lícito, pero no todo te conviene. Todo te puede ser lícito, pero no todo te edifica. Hay cosas que no nos convienen en nuestro caminar. Hay cosas que están permitidas hacia afuera. Hay cosas que ya son ley hacia afuera. Y eso no significa que Dios las esté aprobando. Y acá lo que yo puedo ver, que después Jesús habla sobre el versículo 31. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, no hay otro mandamiento más grande que esto. Y en Mateo Jesucristo dice con respecto al prójimo, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez Jesús afirmando: lo mismo que querés que hagan los hombres con vos, eso tenés que hacer por ellos. El respeto mutuo, ¿no?
el mutuo respeto, lo mismo. Vos no vas a hacer algo que cause daño o que te cause daño a vos mismo. Por eso qué importante también es el perdón. El perdón, cuando uno suelta el perdón y cuando se perdona a uno mismo, puede tener un corazón sano y podés expresar y podés ver las cosas de otra manera, porque el amor de Dios inundó tu vida y ya tu mirada cambia, porque es la mirada de un hijo de Dios, es la mirada de un hombre y una mujer con misericordia, es una mirada de un joven que mira con amor y misericordia, porque es la que recibió de parte de Dios. Y vos me decís, Cristian, ¿qué tiene que ver esto con una fe inquebrantable? Mucho, porque cuando mi vida está afirmada en ese amor, cuando yo me encontré con ese amor, es muy difícil que mi vida sea doblegada. Es muy difícil, no hay manera. Y uno puede permanecer firme hasta el fin. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios que era la palabra que quería compartirles, que es la de unos jóvenes de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Unos jóvenes que a ellos les tocó atravesar una parte de su historia difícil. Ellos, su país fue conquistado por el rey Nabucodonosor, su nación, su rey, hicieron mal las cosas y ellos fueron llevados cautivos al palacio. Fueron llevados cautivos, pero después fueron elegidos para estar trabajando en el palacio del rey. Y ellos tenían unas ciertas características para estar allí en el palacio. Y esto está en Daniel capítulo 1, en el versículo 3, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras de las lenguas de los caldeos. Y así dice, se les enseñó, y bueno, les señaló la ración y ahí empieza a hablar sobre la comida. Pero ellos no eran cualquier muchacho, eran jóvenes que estaban preparados. En medio de las circunstancias difíciles, qué bueno es estar preparado. Uno no sabe cuándo y en qué momento uno puede tener una oportunidad en la vida. Y a pesar de que todo esté feo allá afuera, tú no dejes de prepararte, tú no dejes de capacitarte, porque hay cosas que no sabes que en qué momento Dios puede abrir una puerta de oportunidad. Y esta era una oportunidad para estar en el palacio del rey. Y en esa circunstancia, Daniel propone no contaminarse. Daniel propone hacer algo diferente, no contaminarse con la comida del rey. Y dice que Dios honró esa decisión, Dios honró la fe de esos muchachos a tal punto que dice que Dios derramó sobre ellos sabiduría, entendimiento. Fue algo tremendo el respaldo de Dios. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Más allá que ellos venían preparados, pero en esa preparación ellos también propusieron no contaminarse con las cosas que podían estar en el palacio del rey. Ellos dispusieron su corazón a agradar a Dios antes que los que estaban ahí le estaban proponiendo. Y dice que en el momento que tuvieron que estar frente al rey, el rey frente a estos muchachos, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Fue tremendo como Dios los respaldó. Dios respaldó la decisión de ellos. Dios respalda a sus hijos cuando están dispuestos a marcar la diferencia. Dios respalda a sus hijos cuando están dispuestos a no hacer lo que otros hacen. Eran varios muchachos, dice, varios muchachos fueron convocados, pero hablan de estos 4. Qué lindo cuando vos estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no lo que hacen la mayoría. Aunque parece que vas contra la corriente, pero Dios está contigo. A tal punto que la historia sigue y hay un momento de la historia donde este rey tiene un sueño
y no había nadie que lo pueda revelar de esos sabios que él tenía a su alrededor, hasta que la noticia le llega a Daniel. La orden había sido del rey que mueran todos aquellos magos, astrólogos, los sabios, porque no le podían dar ni el sueño ni la revelación, porque era algo difícil lo que le pedía este rey. El rey quería que le digan la revelación del sueño, lo que quería decir, pero también el sueño, porque no se acordaban. Entonces era algo difícil. Ahí apareció Daniel. Ahí dijo, a ver, ¿por qué van a matar a todos? Incluso a Daniel. Daniel también caía en esa volteada. Iban a perder la vida. Y él pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el rey está tan apresurado a dar muerte? Y ahí le explican a Daniel, es por esto y por esto. Entonces él dice, no, déjame ir al rey, que me dé un tiempo, voy a tratar de buscar esa respuesta y voy a ir a Dios. Y este muchacho, Daniel, comparte la carga con estos tres, se pusieron a orar y Dios le da el sueño y la revelación. Fue algo tremendo. Qué lindo es poder tener un grupo, qué lindo es poder tener allí en la célula donde vos puedas compartir tu carga y cada vez que te reunís decir, vengo con esta situación, por favor ayúdenme a orar, estoy atravesando esto, necesito una respuesta en mi trabajo, necesito una respuesta en mi negocio, necesito una respuesta en la salud, necesito que Dios intervenga, que me dé la palabra, que se abran puertas o que se cierre. Qué bueno es tener ese grupo donde vos puedas compartir. Y Daniel contaba con estos tres muchachos y le compartió la carga, oraron y Dios respondió. Dios le dio la respuesta a tal punto, miren cómo termina el capítulo 2 de Daniel, porque en cada capítulo hay una historia extraordinaria. Y en el versículo 48, en el versículo 47 del capítulo 2 de Daniel dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Miren, de donde él venía como esclavo de su nación conquistada, Dios comienza a posicionarlo, a estar al lado del rey que conquistó su nación. Y Daniel, luego de ser honrado, dice, Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, a Mesac y a Abednego. ¿Quién eran estos jóvenes? Ananías, Misael y Azarías. Estos tres jóvenes pasaron a estar en los negocios. O sea, qué bueno es, no te olvides de aquellos que estuvieron contigo. No te olvides de aquellos que te ayudaron a estar donde tú estás. Daniel fue promocionado y Daniel no se olvidó de sus amigos. Daniel no se olvidó de ese equipo que lo acompañó en la oración, que saben que estuvieron haciendo las cosas bien y eran personas confiables. Qué lindo que podamos ser personas confiables. Cuando en la iglesia estén necesitando a alguien, cuando en tu empresa, en tu trabajo, en la sociedad estén necesitando a alguien confiable, capacitado, idóneo, puedan decir, acá hay. Daniel convocó a esos tres y fueron posicionados a un lugar de privilegio en los negocios de la provincia de Babilonia. Estos tres estaban allí, ubicados. Ahora estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que les cambiaron su nombre, pero no le cambiaron su identidad. Le pudieron cambiar el título de su nombre, pero no le pudieron cambiar lo que ellos sentían en su corazón, lo que ellos verdaderamente eran por dentro. Ese lugar de posición, ese lugar donde los habían ubicado, no los podía cambiar su manera de pensar, en lo que creían, en sus convicciones. Qué bueno es que si sos promocionado, Dios te bendice, Dios te ubica,
te pongan un cartel, te cambien el nombre, pero nadie pueda cambiar lo que tú eres por dentro. Estos muchachos tuvieron que atravesar una prueba muy, pero muy fuerte. ¿Cuál fue esa prueba? Dice que en un momento el rey edifica una imagen muy grande y a la orden de las bocinas todos se tenían que inclinar, todos, el pueblo, todos gobernadores, jueces, todo hombre que estaba allí se tenía que inclinar y adorar la imagen que él había creado. Y sabés que ahí estaban estos jóvenes. Entre tanta multitud, bueno, decís, ¿cuál es el problema? Se agachaban y listo, pero sin embargo ellos, su amor y su pasión por Dios era más fuerte. Y ellos no estaban dispuestos a doblegarse y a entregar lo que ellos creían que a Dios no le agradaba. Ellos no adoraron ninguna imagen, ellos tenían bien presente esos mandamientos dados por Moisés de parte de Dios. No se iban a inclinar. Y sabés que ellos fueron acusados por gente de ahí, lo denunciaron ante el rey se enteró, los hizo venir y estaban ahí cara a cara con el rey. Y el rey les vuelve a explicar, les vuelve a preguntar si estaban dispuestos al oír otra vez el son de la bocina, si iban a adorar a esa imagen que él había creado. Y la respuesta de estos jóvenes ante la exigencia, nuevamente, otra vez, ya habían zafado el día anterior o no sé qué día había sido ese día, ya habían pasado y otra vez se vuelve a repetir esa situación, pero ya ahora cara a cara con el rey, cara a cara con ese rey. Y el rey le dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mi mano si ustedes no hacen lo que yo les digo? Van a ir a parar al horno. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Qué firmeza! He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Si Dios nos libra, aleluya y gloria a Dios. Y si no los libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó y dio la orden que aumente 7 veces más el poder del horno. Mandó a hombres fuertes que lo atasen a estos jóvenes, lo ataron, o sea, después de haber declarado que ellos no van a adorar, declarado prácticamente lo que dice el primer mandamiento, declararon que ellos no se van a inclinar, la situación no les mejoró, empeoró todavía. Y dice que lo ataron y lo tiraron al horno allí atados. O sea, ustedes puedan ver esto. Estamos haciendo las cosas bien y en vez de ir mejorando vemos que están empeorando las cosas. El corazón del rey no cambió. Y se estarían mirando y aumentaron el poder del horno. ¿Qué hacemos? Y vamos a seguir siendo fieles. Su fe fue inquebrantable. A pesar de que las cosas iban empeorando, ellos permanecieron firmes, se quedaron ahí. Lo ataron y lo tiraron. Pero allá en el horno se encontraron con que lo habían atado se había quemado. Pero ellos, nada, ni olor a humo había. Mira, fue algo tremendo. Dice que el rey, cuando puede ver que hay 4 personas en vez de 3 adentro del horno, dice entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y los manda a llamar y les dice, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Ahora le dice, siervos del Dios Altísimo, los reconoce, los hace salir, se acercan los sátrapas, los gobernadores, los que lo habían denunciado, los que estaban ahí y ven que ni siquiera, dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor a humo había. Fueron los hombres que lo habían tirado, el fuego los alcanzó y habían muerto. Ellos ni olor a humo tenían. Entonces Nabucodonosor, el que había dicho que Dios los librará, dijo, bendito sea el Dios de ellos.
Bendito sea el Dios de ellos. Qué bueno que la gente, cuando vea a los hermanos de Berisso, cuando vean tu vida, digan que bendito sea el Dios a quien vos adorás. Oh, estás marcando la diferencia en tu trabajo, estás marcando la diferencia en la escuela, en la universidad. Puedan dar gloria a Dios. Este hombre era contrario. Él estaba buscando su adoración, pero se encontró con jóvenes dispuestos a que su fe no sea quebrada. Permanecieron hasta el fin. Y dice: bendito el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El Señor va a librar tu vida. El Señor va a librar mi vida. Si somos siervos de él, si confiamos en él, Dios nos librará, Dios nos guardará. Y dice, y que no cumplieron el edicto del rey. Era un edicto, era una orden, pero era contraria a la voluntad de Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a permanecer firmes. Su fe fue inquebrantable y entregaron, dice, sus cuerpos antes que servir y adorar a otro que su Dios. Por tanto, decreto en todo el pueblo y nación y lengua que dijere blasfema. Bueno, él saca un decreto y después en el versículo 30 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Se pueden levantar contra vos, se pueden levantar contra la iglesia, pero si la iglesia permanece firme en sus convicciones, Dios va a levantar tu vida, Dios va a honrarte, aunque tal vez estés atravesando el momento más difícil. Oh, Dios está buscando corazones como estos. Jesús está buscando discípulos como estos, creyentes, pero que sean discípulos y estén dispuestos a permanecer hasta el fin. Vamos a orar, vamos a tener unos minutos de oración. Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que podamos tener una fe inquebrantable. Una fe que a pesar de las circunstancias permanece firme. Y cuando permanecemos vamos a ver la gloria de Dios. Y quiero decirte algo, que esta no quiero que sea un momento más. Si hay alguna necesidad allí donde tú tienes, pon tu mano también donde está la necesidad. Porque la fe mueve la mano de Dios y vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta hora. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido compartir, Señor, en este devocional, en este tiempo con la iglesia de Berisso, Señor. Queremos pedirte, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, tener una fe inquebrantable, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los momentos más difíciles que nos toque vivir, Señor, nosotros podamos permanecer firmes hasta el fin, porque aún en el momento, Señor, o en el lugar, Señor, que a donde pueda haber muerte y destrucción, allí estás tú, Señor. Allí estás tú para librarnos, allí estás tú para levantarnos, allí estás tú para fortalecernos. Por esto en esta hora, Señor, tú puedas estar mirando cada corazón, Señor, que se está volcando a ti, Señor, que está confiando en ti, que está perseverando, que está esperando un milagro, que está esperando un toque, Señor, de tu parte, que está esperando que las cadenas se rompan, Señor. Te pido por favor, Señor, que en esta tarde sea la presencia de tu Espíritu Santo ministrando, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, desciende con poder. Espíritu Santo de Dios, por favor. Oh, Espíritu Santo, tú eres el que está allí. Tú lo sabes todo. Tú conoces el corazón de aquel que te está buscando, de aquel que está anhelando, de aquel que quiere tener esa fe inquebrantable, que aquel que está aún en momentos difíciles, Señor, y te está pidiendo renueva mi fuerza. Oh, Espíritu Santo de Dios, derrama en esta hora. Llena cada hogar. Llena, Señor, llena cada hogar. Te lo pido por favor. Y allí, Señor, donde está la necesidad, donde está la mano, Señor, tocando la necesidad, sea tu mano ahora, Señor. Que puedan sentir tu toque ahora, el fuego de tu poder, Señor, sanando la enfermedad, arrancando la enfermedad. Yo reprendo toda obra de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que no es tuyo se cae, lo que no es tuyo se debilita, lo que no es tuyo se va afuera, Padre, para que lo tuyo, Señor, lo genuino, lo santo, lo verdadero, Dios mío, esté entrando en los corazones, esté renovando la fuerza, esté bendiciendo el hogar, esté bendiciendo el matrimonio, esté bendiciendo los hijos, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, abrimos nuestro corazón, oh, a esa fe inquebrantable que tú tuviste, que estos jóvenes tuvieron y que tú
estás dispuesto a honrar. Señor, gracias por este tiempo. Amén y amén. Querida iglesia, amada iglesia de Berisso, te bendigo y que puedan tener una semana de victoria y de expectativa, porque Dios está contigo. Dios te bendiga.